Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos cinéfilos, cinéfilas, al nuevo directo de Mi Cine Clásico. Hoy nos toca cine de culto con nuestro colega Luis Uraga. Vamos a ver qué nos dice Luis de la selección que hicimos, que hizo él y que bueno, que yo siempre acepto porque él es un experto en cine de culto, cine kitsch, cine un poco raruno que le decimos nosotros en el directo. Y que evidentemente hoy sí que tenemos un directo de cine raruno. A ver qué nos dice nuestro amigo Luis. Luis, ¿cómo va todo? Muy bien, muy buenas noches. Hoy, Vale, hoy, sí, hoy podemos decirlo, ¿eh? Que es sí, es un directo de cine raruno. sí, pero bueno, yo Interesante, creo que, a ver, si sabes lo que vas a ver, claro, evidentemente. no, bueno, yo creo que primero hay que explicar un poquito a la gente que vaya a ver esto el por Ujú. qué han caído estas cuatro películas aquí. ¿Vale? Explica. Entonces, hay que poner un poquito en entorno Ujú, sociopolítico legal estas cuatro ujú, películas, ¿vale? Porque vamos a hablar de ujú, lo que en el Reino Unido se dio en llamar la lista de los videonasties. ¿Vale? ujú, ¿Cómo nace esto? Pues esto nace en un momento en los años 80, en Reino Unido, en el que se elabora una lista que llegó a contener 79 películas que se prohibieron radicalmente en los videoclubs. ¿Cómo se llega a este punto? Vale, pues para llegar a este punto, en los años 80 en el Reino Unido, muchas de estas películas siguen a fecha de hoy todavía Prohibidas. prohibidas, porque se quedó la ley así, ¿vale? Ujú, Vale, estamos en un momento en el Reino Unido en el que aparecen los vídeos, los famosos vídeos VHS y los beta, aparecen los videoclubs y aparece en consecuencia un vacío legal. Es decir, había una ley para censurar, para hacer un control sobre lo que se pasaba por las salas de cines, pero no había una ujú, ley para hacer un control sobre lo que se publicaba en vídeo. Entonces, hay muchas películas que encuentran una vía de escape a través de lo que son los videoclubs para ujú. presentarse en el mercado británico, es cuando no habían sido permitidas en las salas de cine. Interesante. ¿Qué sucede? Que aquí aparecen los santurrones del turrón, ¿vale? Aparece una señora que se Evidentemente. llama Mary Whitaker, que era ella muy de Ujú. la moral, Sí. empieza a ver aquellas carátulas que tú las recordarás en los videoclubs, porque claro, al final aquello era marketing. La carátula tenía que Ujú, llamar tu atención para que tú te llevases la película. Entonces, claro, ujú. las carátulas simplemente siempre ofrecían o prometían mucho más de lo que tú veías luego dentro de la película. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ujú, Bien, pues esta señora empieza a hacer mucho ruido porque dice que esas películas están entrando en el mercado doméstico, en las casas, que las están viendo los niños, y que eso puede ser un peligro para la moral familiar. ujú, Estamos en un momento en el que gobernaba Margaret Thatcher, el Reino Unido, había una crisis económica muy fuerte, estaban las huelgas de los mineros, estaba cerrando la minería, la gente se quedaba sin trabajo, había mucho desempleo y en consecuencia pues había también cierta violencia en las calles. ujú. Esta mujer, junto con el Daily Mail, el periódico que también era de ultraderecha, se empiezan a empecinar en que los responsables de toda la violencia que había en la calle eran estas películas. Joder, macho. ¿Qué hace Margaret Thatcher? A Margaret Thatcher le viene la historia de maravilla para correr una cortina de humo sobre lo que estaba Ujú. pasando y desviar la atención pública, algo que los políticos hacen con mucha Sí, frecuencia, lo hacen sí, todos los bastante. días. Ujú, Y entonces empiezan a elaborar una lista de películas que llegó a contar 79, que tomó el vídeo de Videonastis, vídeo asquerosos o algo así, que los puso la media Whittaker esta, la mujer esta que hizo, ujú, y que se prohibieron de una forma tan radical que llegaron a hacerse incluso redadas en los videoclubs para retirarlas. Estaban categorizadas en tres secciones, la sección uno, la sección 2 y la sección 3. Las de la sección uno, si la tenía el videoclub, simplemente le caía una multa, pero las de la joder, sección 2 y la sección 3 las incautaban o las destruían directamente. joder, tela. De las 79 películas, 33 fueron a juicio y consiguieron salir de la lista y otras 39 quedaron dentro de la lista. ¿Vale? En los juicios se utilizaron algunas cosas verdaderamente absurdas y la verdad es que el título de la última película que vamos a ver hoy Ujú.
define muy bien todo este contexto que estamos hablando. Digo que en el juicio se utilizaron algunos argumentos absolutamente absurdos porque se llegó a decir que hasta incluso influían en la forma de comportarse de los perros en las películas. ¿Vale? Interesante. Y todo eso se presentaba como pruebas y se aceptaban. Vale, entonces, dentro de este contexto, que quería yo analizar un poquito estas películas, hemos elegido 4 de ellas. Las he elegido un poquito al azar porque cogí por orden alfabético la lista y fui cogiendo la primera, la segunda, la tercera. La que tengo por aquí la lista, a ver, de algunas de ellas no te voy a dar las 79. No, pero la primera es Absurd, la vamos a ver hoy. Pero la segunda era Antropófago. Aquí la vimos como Obvia Terror en el Mar Egeo. Ya la habíamos visto esta. La habíamos visto, sí. Que era también además la protagonizaba también George Eastman, el mismo que protagoniza hoy Absurd. La tercera es El asesino del taladro, que la vamos a ver hoy. La cuarta es Axe, subtitulada también como Lisa Lisa. Esta no la he encontrado por ninguna parte, no he conseguido encontrarla. La quinta era Bahía de Sangre, que ya la hemos visto también, de Mario Bava. La sexta es Blood Feast, que es la que vamos a ver hoy. La séptima es Blood Rights o The Ghastly Ones, que es la que vamos a ver hoy, que tiene también el nombre de Espectros. La octava era Bloody Moon, la novena Campo de Concentración, pero bueno, ya hemos visto las 4. Ahí me quedé, ¿no? Cuando ya había conseguido 4 me quedé en esas, porque luego siguen por delante. Y bueno, hay todo tipo de películas aquí metidas. Hay películas, por ejemplo, que fueron producidas por Andy Warhol, como Carne para Frankenstein. Está la famosa e infame Holocausto Caníbal. Está la violencia del sexo, Spit on Your Grave, que ya la vimos también aquí en el... Sí, también lo hablamos. Bueno, La semana del asesino, que hemos visto también de Eloy de la Iglesia, con Vicente Parra y Eusebio Poncela. O sea, hay una cantidad ingente de películas. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver 4 de estas películas que nos van a dejar un poquito ese mensaje de lo absurda que puede llegar a ser la sociedad en algún momento, dejándose arrastrar por la histeria colectiva que se puede levantar creada por los políticos. Por la manipulación política. ¿Vale? Y entonces ahí estamos. Por eso vamos a ver estas 4 películas tan peculiares, que además nos va a servir un poquito para conocer también una parte del cine de culto, que es el llamado cine trash, el cine basura. Trash, sí. El cine, lo último, la serie Z. Sí, sobre todo la primera de la cual vamos a hablar ahora, ya te digo yo, que es un ejemplo claro de película de trash. O sea, te lo digo ahora. Me encantó porque me reí mucho también con ella, pero claro, es género trash total. Sí. Vamos a hablar, en este caso, de Blood Fest, Festival de la Sangre, básicamente. Supongo que sería... Bueno, Fest, no sé si es Feast, el festival. Festín, igual festín, es otra cosa. 1 hora y 7 minutos, o sea, no es muy larga. También te lo digo, lo agradecí que no fuera muy larga. De 1963 nos dice: un proveedor de catering egipcio mata a varias mujeres en los suburbios de Miami para usar partes de sus cuerpos y revivir a una diosa egipcia dormida, mientras varios detectives de policía ineptos intentan localizarlo. Lo de que son ineptos lo suscribo totalmente. Podríamos ser incluso más duros. Director Herschel Gordon Lewis, con también guión del mismo Gordon Lewis, Louis Down y David F. Friedman, siendo los actores principales William Kerwin, que es el detective Pete Thornton, Mal Arnold como Fuad Ramsés, Connie Mason como Suzette Fremont o Lynn Bolton como Mrs. Dorothy Fremont. Hay bastantes más, son secundarios, evidentemente. Scott H. Hall como el capitán de policía. Me encanta que pongan esta imagen del capitán de policía, porque es la única imagen que vemos. La hemos repetida como 3 o 4 veces, hablando entre los policías en el departamento de policía. O sea, solo hay esa, porque supongo que no había nada más. La nota es un 5 peladito. Bueno, ya está bien. Está bien, sí, bien. Sí. O sea, la nota está mejor, también te lo digo, que la película. O sea, por eso te digo. Y yo me esperaba mucho menos. Yo me esperaba un 3 porque hemos visto películas que incluso te diría que son bastante mejores que esta y a veces con peor nota. O sea, a veces hay alguna que la suspendes y dices, hombre, no la suspendas si es mejor que esta, por ejemplo. Fíjate tú, la nota más usada es el 5 con un 19,1% de los votos, seguida del 6 con un 16,5, el 4 con un 13
y después viene el 7 con un 11,2. Pero si nos fijamos hay en los extremos, hay 600 personas que han votado un 1 y 588 que han votado un 10. O Casi el sea, a mismo esta número. película, sí, le han puesto tanto unos como dieces, que dices, hombre, Sí. a ver, yo, la gente que no está acostumbrada a saber qué va a ver, puedo entender que le pongan a esto un 1. Que le pongan un 10, digamos que es un poco insultar al mundo del cine, ¿no? Pero que entiendo también que hay gente muy, muy cafetera, gente muy cafetera que es muy fan de ese tipo de peli kids o de peli trash directamente. ¿Tú qué dirías de la peli? ¿Qué opinión tienes sobre la película? A ver, está claro que quien le ha puesto un 10 es porque es un admirador del cine trash, quiero decir, Total, le gusta el evidentemente. cine trash y le ha puesto un 10. ¿Qué diría Sí. la película? Pues, a ver, la película tiene varias cosas que comentar. En Ujú. primer lugar, técnicamente es un desastre, ya la he Sí, visto. O sea, sí, la sí, sí, cámara el 90% de las veces va fija sobre sí, un trípode, la ponen ahí y ya la tira para adelante. sí, sí. Y planos y planos. ¿Qué tiene, qué la condecora? Pues la condecora el ser la primera película que se considera como el primer slasher, ¿no? Ujú. La primera película gore que se hizo en el cine. Gore. Ujú. Sí. Vale, está claro que, y así lo dijo el director, que su objetivo no era hacer arte, sino hacer negocio. Claro. Y negocio consiguió, porque la película le costó $24.500 y recaudó entre 7 y 30 millones, no se tiene exactamente la cifra, pero ya siendo Ujú. 7, que sería la más baja, ya es mucho. ¿Y cómo la recaudó? Pues la recaudó en autocines, que es donde funcionaba de puta madre. La Claro. gente iba al autocine, veía esto y se volvían locos de alegría con las palomitas viéndolo Sí, dentro del sí, coche. sí. Sí, de hecho, básicamente, si eran pareja, estoy seguro que verían poca película. Poco, nada. También te lo digo, también te lo Y, digo. claro, y Pero sí, el tío llevaría a la tía para que cuando veía la sangre y de esto se agarrase se bien. abrazara, Claro. evidentemente. Me encanta este actor. No Sí, sobre sé todo el maquillaje. exactamente, sí. Sí, pero me encanta, o sea, me encanta la manera en cómo actúa. O sea, es espectacular ver cómo parece que tuviera o sea, que le falta un hervor, pero, pero a la vez, pues es verdaderamente bastante explícito, ¿no? En el tema del gore, ¿no? Es lo que decíamos nosotros ahora, ¿no? Legs cut out, ¿no? O sea, como sin piernas, ¿no? O piernas Sí, pero cortadas, si quieres cortada. llamarlo así, ¿no? Claro, enseguida, en cierta manera, sabes que es él el asesino, porque le ves que como que hace una adoración a una... Bueno, le hace una adoración en lugar de a una... Que también podrían haber puesto una estatua de cartón piedra, pero que Nada, un pareciera pues maniquí. mármol. No, no, es un maniquí. O Un sea, maniquí. es un maniquí de la tienda, de la Un tienda de maniquí. donde está este hombre. Y me hizo gracia porque digo, hostia, pues si esto es un maniquí, tío. O sea, me lo podían haber puesto, a ver si lo está, creo, en la primera imagen. O sea, ahí está. Esta es la diosa que él quiere como resucitar, ¿no? Y claro, va buscando piezas humanas para ello, pero me hace gracia porque es lo que te digo, que dices, coño, pues haber puesto como un altar, ¿no? Como un altar así un poco más, no sé, tampoco es lo que dices tú, no había mucho dinero, pero hombre, que tampoco, digamos así, aunque no hubiera, pues pones algo mejor, ¿no? El ChatGPT nos dice, contexto para nuestro directo. En los años 60 la censura en el cine todavía era fuerte, pero el circuito de cines Greenhouse y autocines permitía proyectar películas más extremas. El director Hersey Gordon-Levitt decidió que si no tenía dinero para competir con Hollywood, podía competir con algo que Hollywood no hacía, sangre y violencia gráfica. Dice, ¿por qué es una peli de culto? Inventó el cine gore moderno. Fue ultra barata, pero muy rentable, como decías tú ahora. Durante años estuvo prohibida o censurada en varios países. Inspiró todo el cine splatter posterior. Directores posteriores como John Waters, Quentin Tarantino o Eli Roth han reconocido la influencia del cine de Hersey Gordon-Levitt. Costó alrededor de, no sé si has dicho $24.000. Nos dice 29.500 GPT. tenía yo. Sí, nos dice esto. La sangre falsa era jarabe de chocolate y colorante rojo. La famosa escena de arrancarle la lengua a una víctima fue una de las que más impactantes del cine en ese momento. Muchos actores no eran actores profesionales. Eso
Se nota. Estoy totalmente de acuerdo en que no eran profesionales. Eso ya os lo digo yo, porque habiéndola visto me di cuenta. Bloodfest ayudó a crear el subgénero de splatter gore, que luego evolucionaría en películas como La Masacre de Texas, Evil Dead, Show o Hostel. La chica que hace la actriz, digamos, la La que hace rubia. de hija, la rubia, me hizo mucha gracia en esta escena. Porque a ti que te venga un tío que no conoces de nada y te diga, bueno, claro, es que yo quiero hacer una cosa, una sorpresa, pero necesito que te pongas estirada así y repitas unas palabras conmigo. Y lo bueno es que estira la escena, la estira porque ella es tan rematadamente tonta que lo dice mal una o dos veces, se levanta y el otro, no te levantes, ponte así, ponte estirada y tal, ¿no? Y claro, intenta tener tensión, pero no lo consigue demasiado. Yo a mí es que me hizo reír mucho la escena. Igual que otras, ¿eh? Hay varias escenas de la película que me hicieron bastante gracia, ¿no? Aquí tienes a una especie de intento, entiendo yo, de galán cinematográfico. Y sí, ahora me acuerdo, la escena que me hizo más gracia es cuando cuando él intenta matarla, viene la madre, que es muy interesante porque viene la madre y el tío se va corriendo. Que dices, pues mata a la madre, mata a la hija. O sea, ¿sabes? O sea, no es La un vieja le da peligro. miedo. Le da miedo a la vieja, supongo. Se va corriendo, entonces después llega la policía, como siempre, más tarde de lo que tiene que llegar, y pues al abrazarla, ¿no? Y tal, y ya está con estado de shock, pero claro, ves la actuación y dices, no eres muy profesional. La rubia, que cuando llora dices, hostia, no llegas al nivel. Pero me hizo gracia la peli, eso que decimos, es lo que es, no, A ver, simplemente es, pues eso, es el primer slasher, en cierta manera, gore, de lo que sería el cine de esa época, ¿no? En cierta manera, estamos hablando de una película que la rodó en 4 días. evidentemente. En Sí, sí, cuatro sí, días, sí. entonces mucho no se le puede pedir. Ahora, En ahora 4 descansos, ¿no? En 4 descansos. mucha visión comercial, porque era un director que venía de dirigir lo que se conoce como el cute nudie. El cute nudie es el cine de desnudos previo al porno chic que había. Como había una legislación muy fuerte en Estados Unidos que controlaba mucho la desnudez y el lenguaje soez, Soez. Ajá. se buscaban fórmulas para hacer películas de desnudos, que es donde aparecieron las famosas pin-ups, aquellas mujeres que luego pasaban en las revistas y tal. Y Sí, él venía de este cine, del cute nudie, pero claro, se encontraba continuamente con problemas con la censura, porque le cortaban las películas. Y se dio claro. cuenta que así como la ley controlaba rigurosamente lo que eran los desnudos y el lenguaje, no había ningún control para la violencia. Y dijo, coño, aquí tengo un nicho para hacer dinero. Sí, sí. Y se Y metió a hacer aparte lo dinero hizo. con esto, que ya lo dijo desde un principio, de que era un puro producto para hacer dinero, que no era para hacer arte. No, Estos tuvo ojos, visión. tuvo visión, mira, estos ojos mismos tienen una visión bastante interesante. Es que el maquillaje, es que mira de las cejas pintadas, es que... Sí, las cejas pintadas. Es que aparte es eso, tío. Pues no le pintes las cejas. Pintar el cabello si quieres. Pero es que ¿para qué? O sea, pues que es igual si es mayor o es más joven. Tanto da. No sé, son cosas que hacen a veces que dices, ¿para qué? Me acuerdo de esta escena también, que creo que es con la madre de la chica, que es la que quiere hacer la fiesta. Creo así como que con los ojos, con la mirada, la hipnotiza, ¿no? Como si la estuviera Sí, tontando. Porque le hace sí, repetir, ahí ¿no? en No la sé tienda, qué, sí. sí. Y yo, uy, madre. Uy, A ver, es madre. que no hay que buscarle mucha lógica ni a este guión ni al que No, vamos a ver después. Ni al que vamos a ver no, después. eso está claro. O sea, el tema coherencia en estas pelis no existe. Pero bueno, es lo que decimos, están hechas para eso. O sea, que a ver, no pasa nada Ah, tampoco. Porque, bueno, es lo que decimos, este tipo de cine trash, pues claro, evidentemente pues es lo que es. No vas a pedirle mm, unos guiones, una historia muy bien hilada, ¿no? Porque, pues no, porque es un presupuesto muy bajo y, pues claro, quieras o no, pues eso, ¿no? Y también la etapa, años 70, estas dos primeras son de los 60,
Después ya pasamos a 70 y inicios de 80, o sea que... Esta es del nunca está. 63, Sí, esta principios es de los 70. 63, sí, sí. Con lo cual es arriesgado hacer en aquella época una película como esta, ¿eh? Porque le podía haber funcionado, le podía no haber funcionado. La crítica lo masacró porque Bueno, ya. dijeron que era un insulto hasta incluso para el público más pueril, lo dijeron. Pero sin embargo, Joder. mira, de 24.500 llegó a los 7 millones. Sí, claro, estamos hablando de 7 millones de dólares. O sea, de En la aquella época, época, que es una brutalidad, porque vamos, 7 millones de dólares te dan como para gastar 1 millón en las siguientes que vayas a hacer y te quedan 6 millones. O sea, que es una pasada, ¿no? Pero es lo que decimos, ¿no? Si tú buscas hacer un producto que sabes que por la época que es te va a funcionar, entonces si te funciona, pues claro, te haces de rico, ¿no? No sé si pasó lo mismo con la siguiente película, que básicamente es The Ghastly Ones, aquí también llamada, creo, de otra manera, ¿no? se ha llamado Espectros. Sí, Espectros en el castellano. Tuvo un título que era algo así como Bloody. Espera, porque en la lista de las Bionastis no aparecía como de Ghastly Ones, sino como Ritos de Sangre, Blood Rites. Vale. Pues, ¿de qué va la peli? Aquí está en inglés, lo diremos del ChatGPT que nos ha puesto un argumento. 3 hermanas se reúnen en una mansión heredada de su padre junto con sus maridos. Pero durante la reunión alguien empieza a asesinar brutalmente a las personas de la casa. Mientras intentan descubrir quién es el asesino, la tensión entre los personajes aumenta y empiezan a revelarse secretos familiares. Vamos a dar la directora Andy Milligan, también guionista del propio Andy Milligan y Hal Sherwood, con gente como Veronica Radburn, Maggie Roberts, Hal Borske, Anne Linden, Phoebe LaBlack o Carol Vogel. La nota, pues esta le he metido una caña como para... Nota 3,8 sobre 10 de 910 votos, siendo la nota más usada el 1 de largo. O sea, le he metido una hostia en esta película, pobrecita. 25,3, seguida del 3 con un 16,3, seguida del 4 con un 14,3 y seguida del 2 con un 10,3. O sea, las 4 notas más altas son las 4 notas más bajas. Después, pues bueno, siempre hay un cachondo que le mete un 10, y muchos que le han metido un 1. O sea, esta película no ha gustado absolutamente nada. ¿Tú crees que es peor que la anterior? Sí, es peor, ¿eh? Es peor. Sí, es peor. Sí, es bastante flojita, ¿eh? Es no un sé desastre. si peor... Es un desastre. Sí. Es un desastre a todos los niveles. Empezando por el argumento. Lo que comentábamos antes del hermano ese gay incestuoso que aparece ahí, que no sabes qué pinta. Sí, La escena inicial de esa pareja que está que es como asesinada en un bosque ¿por quién dices? Porque luego el asesino final no es un asesino que mate gente, sino que sabe a quién quiere matar. O sea, es que está llena de agujeros por todos los lados. O sea, es lo que comentábamos. Hay escenas, se supone que está rodada, o sea, que está ambientada en el siglo XIX, y hay escenas en las que por la ventana se ven automóviles del siglo XX. Hay alguna escena incluso, yo no lo he podido detectar bien porque al estar en inglés subtitulada y con un sonido muy malo no se oye, pero se dice que hay escenas en las que se le oye al director dar instrucciones directamente mientras están hablando los actores. O sea, es un desastre. Sí. Pero hay alguna escena muy interesante, que no sé si salen las fotos, no, creo que no sale, lo he mirado antes, creo que no salía. Hay una escena en que, no sé si el hermano, hay un personaje que baja al sótano, ¿vale? Y el asesino lo sigue detrás, o sea, él va como una especie de luz, no sé cómo se llama eso, pero es una típica luz del tiempo de Catapum, va bajando las escaleras y el asesino va detrás, va como con una capa, baja abajo, gira hacia la izquierda del plano, o sea, hacia allá, mira hacia allá, el asesino se esconde detrás suyo, agachadita, y dices, pero si está detrás.
¿Qué tienes? Que si la vemos nosotros, la tienes que ver tú. Y no, se gira hacia lo de donde está el asesino, no la ve y sigue hacia la derecha. Yo me partía, digo, la madre que lo parió. Pero si está ahí detrás, ¿cómo no lo has visto, alma de cántaro? No Bueno, hay pues por dónde es que cogerla, está, es que está mal hecha, es que está mal no hay hecha, por dónde claro, cogerla. evidentemente. Pero fíjate hasta qué punto podía ser ridícula la histeria social que consideraron esto como un peligro para la moral familiar, cuando en realidad es una película de humor casi. O sea, es una película para Sí, ver con tus hijos y hacerte unas risas. sí. Aquí incluso este personaje parecía un poco Scrooge, que te lo dije en tal, ahí como una especie de notario hablando de tal, y dijo, esto parece Scrooge, tío. Y después también el tonto de la casa que parece Quasimodo, o sea, que, pues que tiene hasta chepa y todo. O sea que sí, que es que, claro, es lo que tú dices, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque yo creo que esta película, si estaba en la lista, al final ni la vieron. Yo estoy seguro que nadie vio esta película y la pusieron directamente por alguna razón o por otra. O igual vieron un adelanto y dijeron, esta la ponemos también, que también debe ser igual. Porque si no, yo no lo entiendo, no hay nada aquí que hay. ¿Algún asesinato? Pues, sí, pero tampoco, no A sé. ver, se la categorizó como videonasty por las tres escenas que hay, que es Vale. un supuesto destripamiento que, bueno, se ve de aquella forma, porque claro, es que la Pero película no está se ve empalada. bien, ¿eh? Sí, Por no eso. se ve bien. El empalamiento con la horca, a uno que lo matan con una Sí. horca, y luego el hachazo en la cabeza. Solo por esas tres escenas ya la consideraron Madre que mía. era un peligro para la moral familiar. ¿Y este vestido qué te parece? Este y todos. A ver si es que he Sí, pero visto este es, yo no sé con qué material está hecho, pero cuando con lo vi dije, trozos de hostia, telas que les ¿qué? habían sobrado de vete a saber qué. Sí, Bueno, de todas formas, seguramente, hay que sí, sí. decir que si la anterior costó 24.500, esta le costó 13.000 dólares. No me extraña, que le costara tan poco. No me extraña absolutamente rompió la nada. hucha, rompió la hucha y la hizo con ella, o sea, con lo que había roto la hucha. Que claro, aquí no te cuentan, no sé, no me acuerdo, igual lo he borrado mentalmente, pero no te cuentan mucho el tema del hermano, pero cuando sale este otro personaje, le dice algo así, ¿no? Como si tuvieran una relación ellos anterior, ¿no? Sí, O algo así, sí. dices, "Bueno, esto está, claro, esto no es como antes, o no me tratas igual que antes, no sé, le dice algo y yo pensaba, hostia, estos dos eran pareja. Pero claro, después se chinga la hermana, y dices, hostia, pero ¿esto qué es? O sea que me quedé parado, digo, pero si está chingando con la hermana, ¿no? Estos dos, o sea, que dije, joder, vaya lío, ¿no? Y esto es lo de Lo de la horca. horca, pero tampoco, a ver, sí que se ve que se la clava, pero tampoco Nah, le ves demasiada sangre ni nada. Sí que pero parece hemos como visto si le cosas. sacara la tripa, pero tampoco se ve, porque tienes el asesino delante, hace así, con unos movimientos con los brazos, parece que saque un salchichón, pero no, ¿sabes? No se ve. No se ve como, por ejemplo, la que hemos hablado antes, en esa sí que se ven cosas más fuertes que aquí. Aquí para mí no se ve demasiado, ¿no? Y bueno, es lo que decimos, son pelis trash totalmente, hechas con muy poco dinero. ¿Esta sabes algo tú de si ganó dinero o no? No, de esta no tengo la. Solo sé que la pusieron primando, claro. Ujú. Sí, Ahora, que el hecho de que la incluyesen en la lista de los videonastis la hizo un favor enorme, porque una película que no le iba a conocer nunca a nadie pasó a la sí, historia. sí, por ejemplo nos dice, fue una de las primeras películas estadounidenses prohibidas por violencia excesiva en algunos lugares, representa perfectamente el cine exploitation más salvaje de los 60, tiene una mezcla extraña de gore, melodrama y actuaciones exageradas, evidentemente. Hoy se ve como un ejemplo extremo de cine de bajo presupuesto convertido en culto. Nos dice también la escena del descuartizamiento con hacha fue una de las razones por las que la película fue censurada. Andy Milligan hacía casi todo en sus películas, dirigir, escribir, montar e incluso diseñar vestuario. Muchos actores eran Mira, amigos o conocidos. ahí tienes el motivo del traje ese. Que lo debió hacer él. Debía tener cestos en casa de mimbre, no Ah, te sabía qué digo, con hacerlos, trozos que y le lo robaba que cogió todo y lo puso todo en un, porque vamos, ese vestuario tela. Muchos actores eran amigos o conocidos del director no profesionales, ahí también se nota un poco por qué, de las actuaciones. El presupuesto fue ridículamente bajo incluso para estándares de exploitation y el marketing advertía al público que la película contenía escenas demasiado horribles para describir. Imagínate tú. Las películas de Milligan tienen características muy reconocibles. Actuaciones exageradas,
cámara muy estática, violencia repentina, escenarios baratos y mucho drama entre los personajes. Aunque hoy muchos críticos consideran la película técnicamente muy mala, también es un ejemplo perfecto del terror underground de los 60. El cine exploitation como este abriría camino para el terror más extremo de los 70, películas posteriores que heredaron ese espíritu, La última casa a la izquierda, la Maniac o la que hemos dicho antes de Texas Chainsaw Massacre. O sea que imagínate tú cómo va el tema. Nos dice frase potente para cerrar este segmento. The Ghastly Ones es el ejemplo perfecto de cuando el cine de terror no tenía dinero, pero sí muchísima mala leche. Mala leche tiene. El tío tiene mucha mala leche al hacer este tipo de cine, también te lo digo. O sea que... Pero bueno, ¿qué es lo que decimos? Que si vais a ver este tipo de cine, sabéis exactamente lo que vais a ver. O sea... No os alucinéis porque es así. O sea, y también me encantó lo de la cabeza dentro de esto, del plato. Dije, oye, pero ¿quién la ha puesto aquí? ¿No se ha enterado de que había una cabeza dentro de una olla o qué? O sea que sí. Es lo que decimos. Dime. Es que hay que hacer hincapié en lo que comentábamos en un principio, el por qué estamos analizando estas películas y en qué contexto hay que analizarlas, ¿vale? Si alguien quiere ver un poquito cómo se manejaba la filosofía de la censura en los años 80, de qué forma se puede manipular la moral o la opinión social con la moral desde la política, analizar un poco el cómo algo que es absolutamente nada, por intereses políticos y sociales, se puede convertir en algo que es muy importante, ¿vale? Sí. Entonces, visto en la distancia en el tiempo, esto nos lleva a hacer un análisis de qué hacen exactamente con nosotros, cómo nos manipulan, ¿vale? Sí, está claro, está clarísimo. Nosotros, de hecho, yo tengo cada final de mes tengo un debate o un coloquio en la biblioteca de mi ciudad y este mes tocamos La cortina de humo, película de Robert De Niro y Dustin Hoffman, que de hecho se puede trasladar tranquilamente a nuestros días. El tema de un lío de faldas del presidente que se inventa una guerra para taparlo. O sea, me parece esto un poco pues, lo de ahora, ¿no? También lo de Levinsky para sí. Tal, o sea... Es uno de los principales recursos políticos, claro, el buscar algo para tapar un otro. Y lo estamos viviendo en nuestros días a todas horas. Sí, está claro. Pues esta era The Ghastly Ones, película de 1968, y entramos a lo que sería ya los años 70. En este caso entraremos casi acabando los años 70. Quizás sería la peli, digámoslo así, más decente de las que vamos a hablar, entiendo yo, que es básicamente la película del asesino del taladro, ¿no? Killer, el asesino del taladro. Película de 1 hora y media, 1 hora y 36 minutos, es de 1969 y nos dice otra vez en inglés, que yo pues vamos a poner tranquilamente el argumento que nos cuenta el ChatGPT de la historia, sigue a Reno Miller, un pintor que vive en un apartamento miserable con su novia y otra chica. Está obsesionado con terminar un cuadro gigante para venderlo, pero no tiene dinero, la presión lo vuelve paranoico y una banda punk no deja de tocar debajo de su casa. Poco a poco empieza a perder la cordura hasta que una noche decide salir a la calle con un taladro eléctrico y empieza a asesinar vagabundos. Básicamente esto sería la sinopsis más clara que nos pueden dar, ¿no? Dirigida por Abel Ferrara. No hemos tocado nunca, ¿verdad, Abel Ferrara, anteriormente, creo? Sí, pues sí que lo tocamos. Lo tocamos en Rape and Revenge, vale. MS-45, la de la sordomuda que la violan y luego se pone a matar gente. Sí. De hecho, él hacía el papel del primer violador, el que está enmascarado. Tiene la máscara, ¿no? Vale, Abel Ferrara, pues sí, lo hemos tocado. Guionista Nicolas St. John, con gente en el cast como el propio Abel Ferrara, que es el que protagoniza, ¿no? la película, Caroline Marx, Harry Schulz, Baby Day, Alan Winroth o María Gelowski. Básicamente, yo no sé si tú has conocido a alguien y yo no, a nadie. James O'Hara sí que me suena quizás de alguna telenovela o alguna serie televisiva. La película tiene una nota media de 5,2 de 9.300 votos, siendo la nota más usada el 6 por 2 décimas, 18% de los votos, el 5 es el 17,8, la tercera nota es el 7 con un 14,2 y el 4 con un 13,1.
¿Qué te parece la nota y qué te parece la película? A ver, estamos ante la película que fue la responsable de que se iniciase todo el proceso de las videonastis. Y la responsable fue esa carátula de la que le pusieron a la VHS al vídeo, que era una frente con un taladro. Aquello es lo que es la que se lleva el honor de haber empezado todo aquel revuelo social que se montó en los 80 con esta lista de películas. Es una película 100% de culto. Encontrarás gente que la adora y le parece una maravillosa película, y encontrarás gente que, como todas las de culto, le parece una basura para tirar, para tirar directamente. Creo que es una película interesante, aunque a mí me resulta, tengo que decirlo, algo aburrida. Es una película... A mí me resulta algo aburrida. Sí. Es una película que entra muy de lleno en el momento social en el que vivía, analiza muy de cerca todo lo que era el movimiento aquel del glam. Ha dicho ChatGPT que hablaba del punk, pero el punk fue posterior. Esto se corresponde más con el glam, con aquella época de Bowie, sí, Bowie y pop, un poquito también los Rolling Stone, y todo aquel movimiento de las groupies, aquellas fans que iban con los grupos, ¿no? Y los famosos, y que lo único que hacían era satisfacerles sexualmente. Tenían sexo con ellos, sí, bueno, sí, 70. Droga y sexo era básicamente lo que hacían. Entonces, en todo ese entorno, Abel Ferrara refleja ese momento social en una película también de muy bajo presupuesto, que rodó en su propio apartamento, con unos amigos. Si quieres, entra un poquito más a analizar temas como puede ser la alienación social, ese tipo de cosas, sobre todo en las grandes ciudades, el cómo se puede pasar de ser una mente un poquito artística a acabar un poquito zumbao. Sí. Bueno, yo creo que hace un planteamiento filosófico-social interesante. Argumentalmente ya digo que me resulta aburrida. Es una película curiosa porque no hay ni una investigación policial, ni hay una especie como de argumento que siga un hilo a los crímenes. Simplemente sale a la calle con un taladro y mata gente. Sí. Bueno, vagabundos, básicamente, ¿no? O sea, es también... En cierta manera... Y eso es lo que le hace ser una película muy de culto, que hay gente que la adora, porque bueno, hay muchos seguidores del director, Abel Ferrara, y hay gente que la detesta. A mí me aburrió. A mí argumentalmente me aburrió. Nos dice la película, se rodó en Nueva York más decadente de los años 70, cuando barrios como el Lower East Side estaban llenos de pobreza, drogas, arte underground, el punk también. El director Abel Ferrara quería retratar la locura y desesperación del artista en la ciudad, y el resultado fue una película muy cruda, violenta y nihilista. Nos dice que por qué es una peli de culto. Es una mezcla de terror, cine artístico y explotación. Refleja el lado más oscuro del Nueva York de los 70. Fue muy censurada y polémica. Hoy se considera una obra clave del cine independiente de terror. El taladro es real y Ferrara insistía en que las escenas fueran lo más crudas posible. Hay una escena, me acuerdo, que está, creo, un vagabundo durmiendo y le taladra la cabeza, y es un efecto que me pareció muy bueno, porque dije, hostia, no sé cómo lo ha hecho, pero parece muy real, la verdad. Me pareció muy interesante. El protagonista es el propio director, porque no tenía dinero para contratar actores. Muchas escenas se filmaron en las calles reales de Nueva York sin permisos. La banda punk que aparece en la película es The Roosters, formada por el propio Ferrara y amigos. En Reino Unido, la película se convirtió en unos famosos videonastis, películas consideradas peligrosas. En los años 80, el gobierno británico, que lo hemos hablado al principio, empezó a censurar cintas violentas en VHS. The Driller Killer, o El asesino del taladro, fue incluido en la lista negra junto a películas que ya hemos nombrado. La película tiene un estilo muy particular, ambiente sucio y realista, descenso psicológico a la locura, violencia repentina, ruido pan constante, más con slasher clásicos, casi una película sobre la alienación urbana, que es lo que has dicho tú. Aunque es muy extrema, ayudó a consolidar el cine de terror independiente y urbano. Después de esta película, Abel Ferrara terminaría dirigiendo obras más conocidas como Bad Lieutenant, Teniente Corrupto, creo que se tradujo aquí, y Miss 45, ¿no? También.
Y para la frase potente nos diría, Asesino del Taladro no es solo una peli violenta, es la pesadilla de un artista en una ciudad que te vuelve loco. O sea, que básicamente podríamos decir que sí, que es una peli que quizás es para mí la más decente de todas, aunque sí que es verdad lo que tú dices, que se hace un poco aburrida. Creo yo también porque no tenía demasiado presupuesto y la historia tampoco era nada del otro mundo. Y lo más interesante es las diferentes maneras en cómo se carga gente, ¿no? Como aquí en la parada del bus, que hay un tío pesado que no para de molestar a este señor de delante. Que El era para señor se va, cargárselo, sí, directamente ese. sí, que era para cargárselo, que se va en el autobús y el otro se apoya en la marquesina y el otro por detrás lo taladra. O sea que lo entiendo, ¿eh? No aplaudí, pero me faltó un poco Era traerlo ahí, comprensible. la verdad. En ese caso sí, en los demás ya no sabría qué decirte, pero en este caso sí, verdaderamente. Y bueno, y este es también, yo creo que también es como una crítica, ¿quieres decirnos? Una crítica también a los expertos en arte, porque, claro, es como el personaje es como un agente artístico, ¿no? Que Sí, si según lo que él dice es bueno y según lo que él dice es malo, ¿no? Incluso, y también un poco que la codicia, ¿no? Porque le dice, quiero enseñarte algo para resarcirme de lo que has visto y que no te ha gustado, lo del búfalo y todo eso, pero si es un búfalo, ya está, ¿no? Y la codicia en cierta manera lo hace ir, porque dice, ahora es medianoche y tal, ya lo veremos mañana en la galería, ¿no? Porque es especial, no sé qué, y al final va, ¿no? Y también en cierta manera yo creo que debe ser también una crítica a lo que era el ambiente artístico de finales de los 70 y sí, inicios de bueno, los pero 80. va más motivado por un interés sexual, ¿eh? Porque, Sí, sí, de también, hecho, sí, sí, es verdad. la Punky, bueno, la rubia ya le dice, muy fina ella en algún momento, le dice, deja de que te la meta y que lo haga con gelatina que no hace daño. Le dice en algún momento de Sí, la... la rubia es un personaje Sí, es muy directa. muy directa. Sí, sí, en todo es muy directa, la verdad. Pero sí, no, y aparte también se puede entender que quería algo sexual en el hecho de que le dice que va a traer vino. Sí. Y claro, dices, ¿para qué vas a traer vino a las 12 de la noche si solo te va a enseñar un cuadro, se supone? No, Bueno, entonces, imagino pues que bueno. también lo que hablabas tú dentro de la crítica, un poquito el señalar lo que es el interés sexual que a veces te puede Mm, abrir puertas en ciertos claro. ámbitos. Mm. Sí, sí, ahora que tenemos todo el tema de Epstein y todo el lío que hay, pues solo faltaba eso, ¿no? O bueno, Harry Weinstein anteriormente, o sea, sí, sí, es verdad. Pero bueno, también en los 70 era muy típico, también no es, seguramente no es este caso, pero también era muy habitual en la década de los 70 el cine de denuncia social, ¿no? En cierta manera, de Sí, crítica social. hemos visto varias películas, sí. Uh-huh. O sea, que no sería quizás este caso, porque este caso es mucho más simple y sencillo, No, pero pero bueno, yo creo que en esa parte igual sí hay un poquito de señalamiento, ¿eh? Es decir, fíjate si en el sí, mundo del arte, sea cual sea, te mm, dejas, se te abren las puertas. claro, sí, Yo sí, creo que sí hay un sí, sí. interés o una intención por esa parte, porque como bien Mm, decía ChatGPT, es una película muy nihilista, ¿no? Una película que duda y mm, desconfía de todo. Entonces, ujú. yo creo que Sí, sí que sí. va por ahí, ¿eh? Sí que había seguramente un poco de crítica social, porque es la época perfecta para ese tipo de cine. O sea, que básicamente en eso Como, estaríamos. como Dime. datos curiosos, decir Ujú, que se encontró una última copia de la película que tenía 5 minutos más mm, de metraje. metraje, en las que hacía un desarrollo un poquito más intenso de los personajes, que la Mm, descartó, porque luego la que publicó fue la que hemos visto, y esta se ujú, encontró en su apartamento, en su casa. ujú, Y como otro dato curioso, decir que hasta el año 2002, estamos hablando de hace muy poquito, no fue legal en el Reino Unido tener una copia. Es decir, si tenías una copia de la película en ujú. casa, te caía un paquete. Hostia, Porque se imagínate veías pues, ¿no? dentro de la Cómo está lista. el tema. Cómo está el tema también, o cómo estaba el tema en ese tiempo, ¿no? En el hecho este de que te podía caer una multa por tener una. Pero claro, eso que decíamos, si estaba en una lista nasty y todo eso, pues claro, era otra época también, ¿no? Hoy en día Y además ya no es lo se que cambia sucede, que todo. leyes que se sacan en un momento, que luego se quedan ahí, pasan los años, nadie las Nadie dice readapta o las nada, revisa nadie se queja, en cierta y se manera, quedan ahí. ahí se queda. Pues vamos a hablar de una última película
que nos habías dicho tú al principio del directo, que el título podría resumir alguna de las pelis que hemos tratado hoy. Y en Incluso este caso, hasta el propio movimiento que hemos hablado, porque todo el videonastis es del cine absolutamente plástico. absurdo. Pues vamos a ello. La película se llama Absurd, Terror sin límite, Rosso Sangue en título original, es una película italiana, creo, 1 hora 28 minutos de 1981. Un hombre con habilidades regenerativas sobrenaturales recientemente escapó de un laboratorio, llega a un pequeño pueblo donde el mutante se lanza a matar. Película dirigida por Joe D'Amato con guionista George Eastman y siendo interpretada por el propio George Eastman, entiendo que es el protagonista, Sí. la bestia, el tío sobrenatural, tío que no lo para ni Cristo, parece un Terminator. Annie Bell es Emily, Charles Borromel es el sargento Ben Engleman, Katia Berger es Katia Bennett, Casimir Berger o Ian Danby, Ted Russoff son secundarios, Edmund Purdom también, entre otras más. Lucía Ramírez, no sé si es española o latina. La nota tiene un 5,3 de 4.100 votos, siendo la nota más usada el 6 con un 21,8% de los votos, seguido con un 5 con un 20% de los votos, un 7 tiene un 14,5% de los votos y el 4 un 12,3%. Seguimos teniendo gente pues que bueno, que entiendo los dos extremos, ¿no? Gente que la ha visto y dice vaya puta mierda, o gente que la ha visto y ha dicho, oh, qué maravilla, me encanta, es cine oculto, un 10. O sea que eso que decimos, la gente pues es muy extremista seguramente con estas películas aún más que con otras, ¿no? ¿Qué te parece a ti la película? A ver. Bueno, a ver, pues es un claro ejemplo de las películas de terror que hacía Joe D'Amato. Ya hemos visto otras películas antes como Terror en Gomia, Terror en el Mar Egeo o Bullo Omega, aquella película de aquel taxidermista que diseca a la novia. Sí. Entonces, bueno, pues muy en su línea. Era un director que dirigía tanto terror como pornografía. De hecho, esta misma casa que alquiló para rodar Absurd, luego la utilizó para dirigir dos películas porno de la misma. La rentabilizó. Es claramente una película, y no lo ocultó, él lo dijo, que era un homenaje a Halloween, a la de John Carpenter. Eso lo pensaba yo, cuando estaba viéndola pensaba, hostia, el capellán, el cura, parece el personaje del médico que lo persigue a Halloween, ¿no? A Michael Myers. Y el monstruo parece a Michael Myers, o sea, clarísimamente, o sea, está inspirada, pero muchísimo. Sí, una niñera también que cuida a unos críos. Exacto. Esta actriz, lo dijo claramente, que era un homenaje a Halloween. Esta actriz te la pongo básicamente porque viéndola, sobre todo cuando estaba de pie, cuando estaba en la cama no, cuando hizo las 2 o 3 escenas de pie que se arrastraba muy interesantemente, porque básicamente si había estado tiempo no sé cómo coño se levantaba y andaba, pero bueno, no pasa nada. Te sueltas tan normal y aquí no pasa nada, sí. Sí, y dices, hombre, pero si estás en la cama, has tenido un problema en la espalda, en la columna, pues hombre, supongo yo que tardarás en, no podrás, tendrás que arrastrar por el suelo. Pero es igual, no pasa nada, lo dejamos pasar. Dejamos pasar el barco como animal de compañía. Me pareció que se parecía bastante a la actriz de, por ejemplo, de Laberinto. Siendo joven, ¿eh? O sea, la Jennifer Connelly. Tiene algo de Jennifer Connelly. Cuando la viste. Tiene un aire, sí. Jennifer tiene un Connelly pequeño. Un poco más redonda. Sí, pero tiene como algo así un poco ahí la vemos levantándose después de estar ahí un poco. Me encanta el personaje de esta chica, que es la niñera, en cierta manera, la enfermera, más que la niñera es otra, y se pasa como un minuto, no sé cuánto tiempo se pasa con la cabeza dentro del horno. Y sí, dices, bueno, es que una de las escenas que hizo famosa la película, la escena de la cabeza del horno, ¿no? A nivel que era una actriz que había nacido en Francia, que intentaron relanzar en su momento con una secuela de Manuel que se llamaba Laura, sobre una película, sobre una novela escrita por la misma escritora que dirigió Manuel. Y bueno, la quisieron convertir en un mito erótico. En aquella película Laura hizo
hizo también con Laura Hemser en Manuel Viciosa, y entonces ella quiso deshacerse un poquito de aquel mito erótico que la Claro. rodeaba y se metió a hacer ese tipo de cine, ¿no? Y cayó en las manos de Joe D'Amato para hacer ese papelito de absurd que la hizo famosa precisamente por la escena de la cabeza en el horno. Esta película tiene vinculada una historia bastante fea. Y es que en Alemania hubo una banda de black metal que cogió el nombre de la película Absurd porque les gustaba mucho, mucho la película, y al final sus componentes acabaron cometiendo un asesinato, estrangularon. Eran menores de edad, además no tenían 18 años, y asesinaron a un compañero de clase de 15 años estrangulándolo con un cable un cable eléctrico. Acabaron en la cárcel y bueno, y yo creo que fue peor meterlos en la cárcel porque encima en la cárcel se radicalizaron y se hicieron como neonazis. O sea que fue una historia bastante truculenta. Truculenta, ¿no? Bastante truculenta, la verdad. Este niño es ese tipo de niños que desearías que el asesino lo mate enseguida, porque lo mate ya de una vez. Porque es que se va, le dice, corre, corre, el niño no corre, porque bueno. Se va, viene. Va, viene, entra por una ventana, chico, pero si te han dicho que te vayas a buscar ayuda, no que vuelvas a la casa. No se para quieto, no se queda escondido en una esquina para matarlo. Después cuando intenta, bueno, ve la ventana abierta, va hacia allí y el malo, digamos, el asesino está detrás de él y mirándolo, se miran los dos y se corta la escena, y en la siguiente ves que el niño se va corriendo a buscar a la enfermera y dices, pero si lo tenías ahí al niño, ¿cómo lo dejas huir? Alma de cántaro. Pues bueno, es ese tipo de cosas que, pues bueno, a ver, no le puedes buscar los tres pies al gato porque si no, no te gustarían, ¿no? Estas pelis, pero es que estas pelis están hechas así. Yo eso sí que lo respeto bastante porque, bueno, entiendo el género y entiendo lo que quieren hacer con el género, ¿no? Este es el cura que, en cierta manera, no de manera muy directa, pero sí que tiene como un papel un poco del personaje de, ahora no me acuerdo de cómo se llama el actor que hacía del médico que persigue a Michael Myers. Pero es un buen actor también, me acuerdo. También estos dos, me acuerdo de una escena en que el de color le pregunta al otro, no sé qué le pregunta, y el otro dice que se calle. Y así. No sé qué le dice, pero cállate. O algo así. Joder, macho. Vaya humor que tiene la gente. Sí, pero bueno. Es mucho más cruel cuando le dice el cura, le dice, vamos a ir a salir. Le dice, ¿qué vamos a salir a buscarle? Es un cura, un policía y un policía tonto. Y estaba al otro lado, con el negro detrás. Sí, dice, sí. un policía tonto. Me encanta también la escena en que se queda ciego el hombre, que yo creo que le clava, no sé si es un destornillador, no sé qué no me acuerdo qué es. No sé, no me acuerdo, unos tenedores, no me acuerdo qué es. No sé, un compás. Sí, el compás con el que dibujaba, sí. Sí, se lo clava los ojos y después asistimos a esas escenas interesantes de él ciego intentando buscar a la chica por toda la casa, que también hace bastante gracia, en cierta manera, porque básicamente lo hace muy mal. Pero la verdad es que es eso también. Y entiendo que por los pósters, por las imágenes, pudiera ser una peli que estuviera en esa lista de pelis nasty, ¿no? Pero bueno, la infame escena del horno fue también la que también, sí, seguramente, ¿no? Nos dice, a principios de los 80 el terror italiano estaba en plena locura creativa. Directores como Lucio Fulci, Dario Argento, Joe D'Amato hacían películas cada vez más violentas y extremas. Joe D'Amato era conocido por rodar rápido, barato y sin límites, mezclando terror, erotismo y gore. ¿Por qué es una peli culto? Es uno de los slashers italianos más extremos. Tiene escenas gore muy famosas entre fans del terror. Fue censurada en varios países. Es parte del cine exploitation italiano que mezclaba terror con violencia gráfica. La escena del taladro atravesando la cabeza se convirtió en una de las imágenes más famosas del cine gore europeo, que a mí me sorprendió bastante al ver las escenas estas también. Pero básicamente es una peli, pues bueno, lo que decimos, ¿no? Que eso que dices tú, básicamente. Y también nos dice, bueno, aunque no es una película famosa, no sé si es una película, aquí dice, aunque no es una película
famosa para el público en general, es muy respetada entre fans del terror exploitation, gore italiano o cine VHS de culto. Claro, es que en la época del VHS todo ese tipo de pelis tuvo su gente, ¿no? En cierta manera. La gente se peleaba. Bianca, cállate. La gente se peleaba por. Espera, que se ha cabreado. Sí, no pasa nada. Venga. Es decir, cuando llaman a la puerta del vecino, se cabrea. No pasa nada. Estas películas eran las que la gente se peleaba por alquilarlas en el videoclub. Sí. Se quedaba, te ponías en la lista esperando alquilarla. Sí, Cuando la conseguías al final, pues casi que te llevabas una decepción porque no era lo que prometía. Sí, incluso a veces pasaba también el tema de. A veces incluso pasaba el tema de que las descubrías en los videoclubs, ¿no? Y sobre todo los descubrías por las portadas, ¿no? De los VHS. A veces te llamaba la atención la violencia, ¿no? Que se veía explícita en las portadas o sea, las tapas de lo que eran las películas, que a la gente que pueda ver este vídeo y tenga menos de 30 años o 30 y a pocos años no sabrá de qué estamos hablando. Pero había un sitio antes que se llamaban videoclubs, donde la gente alquilaba películas, se las llevaba a casa y habían expuestas en una especie de líneas no eran armarios, eran como hileras, ¿no? Y estaban las carátulas, estanterías puestas, un montón de pelis y tú pues ibas allí, a veces incluso a pasar la tarde, porque te ibas ahí, igual tardabas media hora, 3/4 en elegir la película, porque habían tantas y empezabas a mirar la sinopsis detrás y lo mirabas todo y a veces descubrías joyas que ya no llegaban al cine porque eran pues de un presupuesto muy bajo, de serie B, y a veces pues o llegaban y no tenían éxito y pasaban al circuito del vídeo casero, que se llamaba así antes también, y eran descubiertas por mucha gente, ¿no? Y el género del terror yo creo que es el género que más ha aprovechado, creo yo, el tema del vídeo, ¿no crees? Sí. De los videoclubs. Sí, es que es lo que hablábamos. Se dieron cuenta de el filón que era poner una carátula impactante para que la gente alquilase la película y de esa forma rentabilizarla. Y el terror se aprovechó mucho de eso, de hacer carátulas que prometían mucho más de lo que luego encontrabas dentro de la película. Sí, podía ser bastante factible que el final fuera lo que tú dices, ¿no? Que al final no encontrabas tanto, sino que, bueno, te podía decepcionar un poco, pero bueno, tampoco eran unos alquileres como hoy en día que tienes que pagar bastante dinero para alquilar una película, que además si te defrauda ya aún es peor, ¿no? Pero ese tiempo quizás también la gente de ese tiempo, que es el nuestro, tenían un espíritu aventurero bastante mayor que el de hoy en día. Entonces yo creo que sí, que podía decepcionarte, pero tampoco era una decepción muy grande. O sea que podías vivir con ello, ¿eh? No llevabas a la consulta del psicólogo, o sea, no pasaba nada. Te alquilabas otra para quitarte el mal rollo de la anterior que habías visto que no te había gustado. O sea que eran tiempos pues muy interesantes para los que nos gustaba el cine, ¿no? En ese tiempo. Y este tipo de pelis, pues bueno, a ver, el resumen que podemos hacer de este tipo de pelis, que son pelis, lo que decías tú, ¿no? Son pelis de serie ya no B, sino Z, de cine trash, de cine kitsch, de cine para muy cafeteros de culto, o sea, a la gente que le encanta el cine de culto, pero de este tipo de cine, de terror, slasher, asesinatos, elementos de serie B, efectos de serie B, pero que puedes pillar de las dos formas, ¿no? En cierta manera, para si eres fan del cine de culto, pero también en cierta manera por si quieres en algún momento incluso reírte un poco, ¿no? Porque es que hay escenas y hay momentos que es que te acabas riendo porque dices, hostia madre, ¿cómo lo han hecho esto así de mal? A ver, es que estas películas hay que analizarlas desde esas dos perspectivas, ¿no? Claro. Una, el momento sociológico en el que se producen y cómo se desarrollan socialmente y desde la perspectiva del marketing, que es muy interesante ver cómo unos subproductos los hacían rentables simplemente con una buena estrategia de marketing. Y lo que dices tú, verlas con cierto sentido del humor, ¿no? Dices, bueno, voy a ver cómo se trabajaba en la prehistoria, porque eso es trabajar en la prehistoria de la... En prehistoria de todo, y aparte en lo más bajo, porque es que había muy poco dinero y muy poco presupuesto. O sea, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza el final de la película de
la primera que hemos hablado, el tema de la diosa que quieren. Y me encantó el final ese de la policía persiguiendo al asesino y él siendo cojo y ir más rápido que la policía. O sea, los policías iban detrás y lo veías el que iba como un poco cojo y yo pensaba, madre que te parió, pues seas más rápido que los policías. Y no vamos a decir No, cómo ¿cómo acaba, acaban? No, 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 no. pero también hay que tener Es pocas luces. es un poco trash. Es un Hay que poco tener trash. pocas luces, bastante trash. Es Es bastante bastante trash. trash. Es muy trash, la verdad. Pero bueno, es que es muy gracioso. La verdad es que el final es muy gracioso. Sí, sí, sobre Está todo muy el divertido. conductor del camión que se queda como, ¿y qué ha pasado? Y el tío, aparte, un tío chulo. O sea, con una camiseta Imperio, una gorra, un puro. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Un problema? ¿Te quieres meter en problemas? El tío, ¿sabes? Chulo, chulo. Y después dice, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? No sé, está. Bueno, es lo que decimos, es este tipo de cine, ¿no? Pues mira, 1 horita, 2 minutos, como habitualmente nosotros siempre hacemos, 1 hora y 2, 1 hora y 5 minutos. Dentro de 15 días, más o menos, ya tienes algo como pensado que podemos hablar. Pues me dan por la cabeza vueltas muchas cosas. En algún momento seguiremos con más videonastis. De momento vamos a dejarla descansar, Sí. pero cogeremos otras 4 al azar en otro momento. Ujú. Tengo en mente en algún momento hacerle un homenaje a Laura Hemser en Emanuel Negra, con 4 de las películas de la Ujú. saga. Imagino que Claro. tendremos algún problema con las fotos, pero bueno, yo tenía algunos productos interesantes que se Vale. hicieron dentro de esa saga. Y también yo creo que para la siguiente nos vamos a meter con esto. Es ver un poquito, mientras en Europa se hacía lo que era el Euro Horror y el Fantaterror, en Estados Unidos había un movimiento de cine de terror de serie Ujú. B que no era malo del todo. Hay Ujú. algunas películas por ahí interesantes, Lucifer, Cumpleaños Mortal, Cumpleaños Sangriento, que yo creo que Ujú. merece la pena verlas y analizarlas, porque son películas Vale. que dentro de ser películas de los años 80 no Ujú. estaban mal del todo y pueden ser interesantes. Vale, pues hablaremos Igual nos metemos con eso. del cine de los 80 de terror, en cierta manera, de Estados Unidos. Cuando aquí hacíamos el tema del fantaterror y todo eso europeo, pues nos vamos a pasar el charquito hacia Estados Unidos para hablar de pelis de terror de allá, de esa época. Pues lo dicho, como siempre, Luis, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un ratito, 1 horita y algo hablando de aquí del género trash, del terror de los 60, 70 e inicios de los 80. Y volveremos dentro de 15 días para hablar de cine de culto, de cine de terror, en este caso de Estados Unidos. Hablaremos del cine de los 80 en Estados Unidos, del cine de terror. Pues nada, gracias a los que han estado por aquí en el directo, los que vayáis a ver este directo subido tanto en Twitch como en YouTube. Y nosotros volvemos mañana. Mañana es viernes. El domingo es la gala de los Oscars. Nosotros cada año hacemos lo que se llama las predicciones de los Oscars. Nos juntamos con unos amigos de Alicante que tienen, que también participo con ellos, que se llama el sótano de McFly, porque son muy fans de la saga de Regreso al Futuro. Entonces hacemos como unas predicciones, ¿no? Hacemos como 12 o 13 categorías y vamos a hablar un poco, debatir un poco sobre qué películas creemos que pueden ganar la estatuilla de los Oscars el domingo, la madrugada del domingo al lunes de esta propia semana. Pues nada, Luis, gracias, amigo. Vamos hablando y dentro de 15 días nos volvemos a ver. Muy bien. ¿Ok? Ok, Ok. chao, chao. Chao.